algo más para tener en cuenta sobre los accidentes cerebrovasculares, que el 80% de ellos se puede prevenir. Y se lo vamos a preguntar también a la doctora María Amelia Elguiza, que es cardióloga, que pertenece al Instituto Modelo de Cardiología, para que nos cuente, bueno, sobre esta enfermedad que realmente con los números asusta, ¿no? ¿Por qué se produce una ACV? Bueno, tal como se mostró recién en la placa, los accidentes cerebrovasculares pueden ser de dos tipos, el hemorrágico y el isquémico. El hemorrágico es cuando una arteria se rompe y al romperse se forma un hematoma, como un chichón, adentro del cerebro. Solo que adentro del cerebro no tiene mucho espacio para expandirse. Entonces produce todos estos síntomas. En cambio, el isquémico es una arteria que se tapa, no se rompe, se tapa, porque se formó un coágulo en ese lugar, en esa arteria, o porque el coágulo se formó en otro lugar, por ejemplo en el corazón, y fue viajando hasta llegar a una arteria que ya no le permitió seguir viajando y hace un stop. Entonces, ya sea porque el coágulo llegó desde otro lugar o porque el coágulo se formó en esa arteria, indefectiblemente la arteria se tapa. Y entonces todo lo regado por esa arteria no es más regado. Doctora, ¿esto quiere decir que un ACV isquémico, podría decirse que una persona puede tener una calidad de vida mejor que aquel que tiene un ACV hemorrágico? Va a depender del territorio, es decir, de qué zona del cerebro exactamente fue el afectado y el tamaño. Pero en líneas generales tiene mejor evolución un accidente cerebrovascular isquémico que un hemorrágico. El hemorrágico, que son las fotos que estuvieron mostrando recién en esas tomografías que aparecieron en pantalla, es por hipertensión básicamente. Es decir, que previniendo la hipertensión estamos previniendo bastante un accidente cerebrovascular hemorrágico. El isquémico responde a una variabilidad de factores de riesgo. La hipertensión también, la diabetes, sabemos que la diabetes en general cuadriplica la aterosclerosis, es decir, la formación de las placas de colesterol. El colesterol también está implicado y el cigarrillo, por supuesto, como estrella de factor de riesgo. Cigarrillo, sumado a hipertensión, sumado a diabetes, sumado a sobrepeso, a sedentarismo, a falta de actividad física. Esos son los principales factores de riesgo. Luego hay otros que son menos comunes y que son más individuales de cada paciente. Esos son los generales y sobre los que más podemos hacer prevención. Doctora, ¿y por qué se producen tantos casos en Argentina? Sobre todo tienen que ver con el estilo de vida. Un estilo de vida que no posibilita por varias circunstancias, ya sea por falta de autoconciencia de salud o por nuestro estilo de vida, posibilitar una calidad en cuanto a cuidarse, a hacer actividad física, a tener una vida más saludable en cuanto a la alimentación, en cuanto a tener menos secreción constante de adrenalina y cortisol, que sabemos que eso produce estrés crónico. Y el estrés crónico es lo que nos va provocando este estado inflamatorio que inflama también las paredes de las arterias, sumado a otro gran inflamador como es el tabaco. Entonces vamos sumando un estado de vida que posibilita estrés crónico y ansiedad. Uno va tratando de paliar con cosas nocivas la ansiedad, claro, el cigarrillo, etcétera, etcétera. Si uno va cambiando los paradigmas, el modelo, el estilo de vida y las circunstancias generales también lo posibilitan, entonces uno va a poder trabajar mejor sobre los factores de riesgo. Doctora, pero también se conocen casos de personas muy saludables y que sufren ACV. Claro, esos son casos particulares, como por ejemplo, está visto ya la asociación entre el tabaco y los anticonceptivos en las mujeres jóvenes. Los mismos factores de riesgo para corazón se aplican también a cerebro. Por eso, toda mujer joven que va a comenzar el uso de anticonceptivos, lo primero que tiene que saber es que tabaco cero para todo el mundo, claro, pero sobre todo en esos casos. Hay otros casos que se dan en personas saludables o que creemos que son saludables, que ya tienen factores en la coagulabilidad de la sangre, una capacidad de coagular más. Vendría a ser como el hemofílico, que es más conocido, le falta una proteína y entonces sangra más. Acá es al revés. Puede faltar alguna proteína o algo en la sangre por el cual trombosa más,
forma más coágulos. Algunas son causas primarias, es decir, que ya se nace con eso por alguna cuestión genética. Eso le iba a preguntar, si en un familiar tuvo una ACV, ¿eso es hereditario? ¿Puede tener otro, lo que es un padre a un hijo, por ejemplo? Lo que es hereditario son algunas tendencias de los factores de riesgo, como la hipertensión y la diabetes, y en una persona joven con pocos factores de riesgo, uno siempre tiene que buscar otras causas, como por ejemplo esta posibilidad de coagular más la sangre, y eso hay que buscarlo en todas las personas, en todas este tipo de personas. Hay algunas arritmias que son favorecedoras de coágulos adentro del corazón, y estos coágulos, una vez formados, se pueden desprender y viajar hasta alguna arteria del corazón. Por eso es tan importante y tanta interrelación entre el neurólogo y el cardiólogo, para buscar juntos causas que predispongan desde los factores de riesgo y causas cardíacas, cómo quedó un corazón después de un infarto, si hay arritmias que lo predispongan, arritmias que muchas veces el paciente no se da cuenta. Claro, es también silenciosa, exactamente, ¿no? son silenciosas también. Y doctora, por ejemplo, si tenemos algunos síntomas, ¿no? Que muchas personas que han sufrido un infarto dicen que tienen un dolor muy fuerte en el pecho. ¿Cuándo uno se puede estar dando cuenta que está cerca de una ACV? ¿Qué síntomas? Y la ACV va a provocar los síntomas que ustedes bien mencionaron en las placas, en la pantalla, sobre todo dificultad en el habla, ya sea como hablar como borracho, esa cosa del habla lengua bola, o directamente no poder hablar, o no poder entender lo que se le está diciendo, no poder mover un brazo, una pierna, directamente el hemicuerpo, pérdida de conocimiento. ¿Inmediatamente surge? Eso es inmediato. No hay como un aviso. ¿Dónde están los avisos? Muchas veces el paciente tiene una dificultad para hablar que le dura 5 minutos y como duró 5 minutos y ya pasó, no consulto. Eso es un grave error. Aunque el síntoma dure muy poco tiempo, se me cayó un vaso de la mano, pero ya pasó. Algo extraño a mi forma habitual de vivir. Hay que consultar, porque lo que uno no sabe es si eso que ya se está solucionando no va a volver a aparecer y ya no fue una manito que estuvo más livianita, sino directamente la hemiplegia, el hemicuerpo. Ante cualquier duda de este tipo, un vértigo. Los vértigos pueden tener muchísimas otras causas, que es esta sensación de giro, que todo nos da vuelta. Es mejor, como le decimos a los pacientes, no interpretar. Cuando hay algo raro en el cuerpo, hay que acercarse a la guardia y consultar, y dejar la interpretación para el médico. Lo que uno sí puede contribuir es tener mucha conciencia de lo que le está pasando a mi cuerpo. Esto no es normal, y entonces consulto. Bien. Doctora, decíamos en las placas que después de los 55 años el riesgo es mayor, pero hay distintas etapas en las que se puede producir una ACV. Sí, generalmente la ACV después de los 55 años tiene que ver con esta instauración de los factores de riesgo. Pero antes de los 55 años uno no se lo atribuye tanto a factores de riesgo, sino a estas cosas: malformaciones cardíacas, arritmias, estados hipercoagulables, asociación de drogas, ya sea como los anticonceptivos, o a veces hay personas que tienen otras enfermedades que son más de personas jóvenes, como enfermedades reumatológicas y que necesitan usar corticoides o inmunosupresores, y que son pacientes que, parecido al diabético, le cuadriplican la probabilidad de tener esta enfermedad. Entonces estos pacientes también tienen que estar alertados por su médico de cabecera de que hagan la consulta al cardiólogo para vigilar cómo están los factores de riesgo. ¿La alimentación también es importante para evitar el ACV? Sí, la alimentación en cuanto a el consumo de grasas insaturadas y saturadas. Es decir, mayor consumo de grasas, mayor consumo de todo lo que llamamos comidas rápidas, la menor hidratación, todo ese tipo de cosas va a contribuir a la formación de colesterol, a la inflamación, al estado inflamatorio de las arterias, etc. Claro. Veíamos recién en placa que también, otro dato alarmante, se produce una ACV cada 4 minutos en la Argentina. Sí, es cada vez más alarmante porque es como decimos también con las enfermedades cardíacas, tienen que ver con un estilo de vida. ¿No pasa en otros países, por ejemplo, de Europa? Pasa también, pasa sobre todo en Estados Unidos, que a pesar de la mejor calidad de vida, no hay tanta conciencia en cuanto a lo que es alimentación, sobrepeso y demás. Entonces en Estados Unidos también pasa. En Europa tienen más, el hábito del tabaco ha disminuido mucho, tienen más conciencia con respecto a eso, y también con la actividad física
con ejercer una vida un poco más saludable. Sí. Bueno, en Estados Unidos tienen el problema de la obesidad también. Exactamente. Doctora, por último, ¿qué consejo dejaría a la población para evitar el tan temido ACV? El primer consejo es hábito saludable, trabajar sobre factores de riesgo, consultar a tiempo y sobre todo no esperar. Hoy hay tratamientos fabulosos para hacer en las primeras 4, 5 e incluso 6 horas de comenzado un accidente cerebrovascular. Antes uno creía que el paciente que tenía un ACV terminaba en una camita, en un rincón. Hoy no. Se pueden abrir esas arterias tapadas con drogas o incluso con cateterismos cerebrales, pero dependemos de que la consulta sea precoz. Sí, y en eso también tienen que estar los familiares de la persona afectada, ¿no? Exactamente. Estos síntomas que daba a conocer la doctora son importantes para tener en cuenta. Si estamos ante un caso así, inmediatamente que vaya al médico. También se rehabilitan a través de fisioterapias, actualmente, de fonoaudiología, porque estaba pensando las dos que cosas. las personas pierden el habla. Exactamente, rehabilitación motora y fonoaudiología para la deglución, para poder tragar nuevamente y aprender a tener conciencia en el tragar, para la rehabilitación fonoaudiológica, lo que se llama rehabilitación cognitiva, volver a recuperar memoria, etcétera, y también recordar que ese concepto de que cuando se pierden neuronas no se recuperan más, tampoco es tan real. Hay plasticidad cerebral, se abren nuevos circuitos y rutas neuronales que nos permiten apostar cada vez más a una buena rehabilitación. Doctora Amelia Issa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.